Hablar de ello con Ana Reategui, economista y directora del Programa de Desarrollo Gerencial de SAN. Hola Ana, ¿cómo le va? Qué gusto conversar con usted, bienvenida. Muchísimas gracias, un placer. Gracias a ustedes, más bien. Ana, no hay escasez de alimentos, solo alza de precios, ha dicho el premier Aníbal Torres. ¿Qué lectura te genera esto? Bueno, al no poder llegar, en este caso hablando del mercado de Lima, al no poder llegar se produce una escasez, ¿no? El producto no está en el mercado debido, como bien decía antes en la presentación, hay un problema en las carreteras en este instante. Y que sí está provocando desabastecimientos que esperamos que sean de corto plazo y que luego que esto pare o que se llegue a un consenso entre transportistas y el gobierno, se pueda retomar los precios de los productos. Sin embargo, esa es solamente una parte del incremento de precios, que es la parte coyuntural, la última etapa, vamos a decir, del incremento sostenido de precios. Pero esto es no solamente de los transportistas, se debe a múltiples razones, unas que son locales, estrictamente nacionales, vamos a decir, y otras que lamentablemente son importadas, como le decimos los economistas, hay dos partes, una inflación nacional y una inflación importada. Claro. Y sobre la importada es muy complicado poder actuar y nos está cayendo a todos, me refiero a todos los países, en una medida muy, muy fuerte y es parte del problema, ¿no? Entonces, si ya teníamos una presión al alza por la guerra en Europa, ¿no es cierto? Ahora tenemos el paro de transporte y sumo una preocupación más, lo dicho por Julio Velarde, presidente del BCR, que ha señalado que luego de 20 años ya no pueden contener desde el BCR la presión inflacionaria. ¿Debemos asustarnos ante una frase como esa, Ana? Lo que pasa es que, como decíamos, hay dos partes, ¿no? Una que es local y una parte que es internacional. Respecto al local, tampoco es que estemos haciendo las cosas bien. Ajá. Entonces, tenemos un problema de paro de transportistas que era, ¿cómo vamos a decirlo? Se viene anunciando hace meses. No es que nos tome por sorpresa esta medida que han tomado frente ya a los anteriores incrementos del precio del combustible que se han venido dando a lo largo de los meses. También acabamos de perder un grado en la evaluación de la deuda soberana Buen del Perú, punto. y también hay una presión al incremento de las tasas de interés. Eso también levanta los costos de los productores, además de los problemas logísticos, además del incremento del precio del petróleo. Entonces, lo que ha pasado es que ha llovido sobre mojado en este momento, pero vamos a decir que esto ya se venía a venir. Entonces, Julio Velarde tiene razón, es un problema de medidas de políticas públicas nacionales. Por ejemplo, este tema de perder puntos en la calificación de la deuda soberana es estrictamente local. Y el tema del paro de los transportistas, como decía, es algo que ya se anunció desde diciembre, si la memoria no me falla, de la primera semana de diciembre del año pasado. Y sobre lo otro, como él dice, ¿cómo poder contener esto si ni siquiera Estados Unidos puede contener una inflación que bordea el 7% y que le va a generar bastantes problemas al presidente Biden ahora en las elecciones congresales, ¿no? del Parlamento? Ana, Entonces, es muy difícil, muy complicado. Ana, pero de las cosas que has planteado, como políticas públicas, como la posibilidad de un cambio en la matriz energética para pasar más al gas y no depender tanto de la gasolina, ¿no es cierto? Son miradas de largo aliento. En lo inmediato, ¿cuál es el margen de maniobra que tiene el gobierno? En lo inmediato la tiene muy, muy complicado. De repente lo que se puede reforzar y estabilizar es una política que teníamos de Estado por muchos años, pero que se ha venido deteriorando, es la estabilización del precio del fondo para estabilizar el precio del combustible, que simplemente en un momento desapareció el fondo y se perdió una política pública que tenía ya bastantes años, décadas, un par de décadas, poco más tal vez. Entonces se desmanteló. Volverla a implementar de manera inmediata tendría que ser ya, y seguramente el Ministerio de Economía lo estará manejando, lo estará teniendo en consideración, porque después, ¿cómo? O sea, el tema de por lo menos mitigar el precio del combustible ya ayudaría.
en el tema de las tasas de interés, el Estado tendría que dar en este instante medidas claras de una mejor institucionalidad para que las calificadoras no continúen con el deterioro de la calificación y también el sistema financiero se sienta más tranquilo Claro, de que no va a seguir perdiendo claro. calificación sus propios títulos Mm, y tratar de contener el riesgo previsible. Recuerda que uno no toma decisiones en base solamente a lo que sucede en el presente, sino que hoy día tomas así decisiones es, en base de lo que piensas que va a pasar en el futuro. así es. De acuerdo, Entonces, Ana. si el deterioro tú lo ves venir, entonces hoy día vas a tomar las medidas. Mm, Entonces, creo que una cosa que los políticos, en este caso el Poder Ejecutivo, puede hacer inmediatamente es tratar de dar señales claras de mejorar la institucionalidad. ok. Para buscar Eso, una mejor pero por reacción de los supuesto que se mercados. puede De hacer, acuerdo, ¿no es cierto? de acuerdo. O sea, Ahora, cuando uno lo quiere hacer, se puede hacer. Ana, yo no quiero ser apocalíptico, pero muchas de las cosas que me estás contando me remiten al primer gobierno de García. Y eso me da un terror gigante, que en lo económico fue un desastre espantoso. En ese sentido, ¿sería posible permitir, por ejemplo, que mercados y supermercados racionen la cantidad de productos que entregan a la gente para evitar desabastecimiento? Es decir, empezar con una suerte de lucha también contra la especulación, que en estos casos los pillos van a encontrar su espacio. No, yo no creo que sea ese el caso de Alan García, yo también lo viví bastante bien. ¿Por qué? Porque efectivamente producto existe, ¿no? Lo que está provocando en este momento el último eslabón del problema es en este instante las carreteras, a las cuales parece que no se le está dando mucha importancia. Las carreteras, los productos no están llegando. Los productos están llegando, pero caros. Entonces, no es que no exista el aceite o el arroz o el azúcar, el problema es que se han más que duplicado el precio. Mm. Entonces, el pollo igual. Entonces, no es que no haya pollo, hay pollo, pero mucho más caro. Pero, Hay aceite, pero más caro. Entonces, ahora, que se vean tentados de repente a que haya una especie de precios o productos con precios paralelos más baratos, pues eso implicaría que el Estado tuviera que comprar producción y más bien entraría a competir con los propios ciudadanos para hacerse de productos para ellos venderlos a precios más baratos, lo cual sería ilógico. Lo único que provocaría es que los precios subieran más así porque habría un es, comprador más así en es. el mercado que lucharía por nosotros por el arroz que queremos comprar en el mercado, Ok. salvo que lo importaran, pero en este momento importar es absolutamente caro. ¿No? En este momento la importación con los precios logísticos no tiene sentido. Lo que tenemos es que aguantar el golpe este año para ver si esta guerra termina, para ver si es que los problemas logísticos internacionales se solucionan, Mm. ¿correcto? Y nosotros hacer nuestro trabajo interno, y nuestro trabajo interno es tener un orden económico, un orden institucional, no hacer cosas que generen inestabilidad. Ok, ok, claro. Y obviamente preocuparse por lo que está pasando en Cuajone, preocuparse por lo que está pasando en Las Bambas, preocuparse por lo que está pasando mínimamente en las carreteras, que esto obviamente golpea al ciudadano, ¿no? No Ana, es un tema de ideología. Ana, antes de irme y para terminar el tema del desabastecimiento, mis sospechas iban por dos lados. Por un lado, porque desde los mercados se está diciendo que están entrando pocos camiones. Por lo tanto, si la huelga se prolonga, eso va a ser más claro. Y lo segundo, ¿sabes qué, Ana? Que el gremio de transportes es muy complicado, el de transporte de mercancías, porque están agrupados en empresas de 2 camiones, 3 camioncitos, 5 camioncitos a nivel regional. Y entonces, ¿cómo el gobierno conversa con esa atomización de transporte? Seguramente es difícil, pero todo lo que, a ver, como comentaba hace un momento, esto no ha nacido en este No, instante, ¿no? seguro, seguro. Y ellos han manifestado en repetidas Es oportunidades verdad. su voluntad de conversar. Esto no es nuevo. Es un problema que se ha venido dejando que surja y hoy día aparece en nuestras narices, perjudicando a la población, ¿no? Entonces, yo creo que cuando hay voluntad de hacer las cosas bien, se puede hacer bien. Si es que hay que hablar con ciencia, hablará con ciencia. Como tú dices, es difícil, pero peor es dejarlo pasar y no hacer Claro, nada y esperar claro, que se no. cansen. Entonces, claro, voy a apostar a que ellos finalmente tendrán que trabajar porque los Mm, productos se van a perder, tienen que pagar planillas y de aburridos se van a cansar. Correcto, puede suceder así,
pero en el camino nosotros, quienes estamos aquí de consumidores, lo que va a provocar en nosotros es desconfianza y hay algo que se llama en economía que es las expectativas del consumidor. Si tú observas que de verdad hay desabastecimiento, sea temporal, y dice temporal, no es 2, 3 días, sino empieza a ser 15 días, 20 días, ¿qué vas a hacer en el siguiente instante? Vas a tratar de acaparar, ¿no es cierto? Así Te vas a es. empezar a preocupar. Claro. Y eso es la profecía autocumplida. Ok. Es decir, al final todos terminaremos tratando de llenar todos los que pudiéramos, por supuesto, trataremos de llenar nuestros almacenes lo más que pueda y lo único que provocaremos es que los precios suban Aún más. más. De acuerdo. Bueno, Sí. Ana, muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros y tienes razón. Si alguien aspira a ser gobierno es para agarrar las riendas, no necesariamente de un caballo que va tranquilito, sino también de un caballo que puede estar desbocado y hay que saber manejarlo y tener bien controlado las bridas del animal. Muchísimas gracias, Ana. Así es, un abrazo, gracias a ustedes. Un Buen gran día. abrazo. Ahí estaba, clarísimo. Ana Reati, economista y directora del Programa de Desarrollo Gerencial de